Hola, que Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo. Quiero darle gracias al Señor por un día más de vida en la tierra de los vivientes. Quisiera que hoy reflexionemos en la palabra de Dios, un pasaje muy conocido que está en 1 Samuel capítulo 17, pero no por ser conocido vamos a dejarlo de lado, porque creemos sinceramente que Dios tiene siempre algo nuevo. Y hoy no vamos a hacer énfasis en lo que ya conocemos, que es que David con una honda y una piedra mató a un gigante llamado Goliat, sino que vamos a analizar el pasaje, analizar el capítulo de una manera sencilla, pero con la finalidad de aprender algo nuevo y aprender acerca de qué cosas nos es necesario en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, para obtener victoria en cada área de nuestras vidas. Quiero darle gracias a Dios por este pasaje, leer solamente algunos versículos en la medida que vamos avanzando y extraer algunos principios que nos van a dar en este tiempo la forma de salir victoriosos. Así que vamos a leer el capítulo 17, empieza diciendo que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Saben que todo el capítulo 17 nos habla de un enfrentamiento entre el pueblo de Dios y los filisteos. Y nos dice que estaban cada ejército alistado para la batalla, pero que aparecía de vez en cuando un gigante llamado Goliat. Una vez al día por lo menos aparecía para provocar al ejército de Israel. Y recién en el versículo 13 aparece la familia de quien después iba a ser rey de Israel, la familia de David. Y dice el verso 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y dice el verso 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Quiero que piensen esto. ¿Qué edad tendría David si este hombre, Isaí, tuvo 8 hijos y David era el menor? Tenemos que darnos cuenta que David era un muchachito. Algunos opinan que no tendría más de 16 años. Sin embargo, es de alguna manera la persona que Dios usó para darle libertad a la nación. ¿Se dan cuenta lo que podemos lograr cuando le creemos a Dios? Para obtener esa tremenda victoria, David tenía algunos requisitos que tú y yo debemos tener en este tiempo si queremos realmente salir ganando en nuestras batallas. Lo primero, número 1, versículo 14 nos enseña que David era un ser humilde. Fíjate, dice que David era el menor. El verso 15 nos enseña, nos da una tremenda enseñanza. Dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David ya tenía un trabajo que hacer al lado del rey, que era el tocar el arpa para que el rey se liberara, en este caso Saúl, de unos espíritus malos que lo atormentaban. Pero David entendió que todo tenía importancia. Como tenía importancia servir al rey, también tenía importancia volver a casa de su padre y cuidar de esas ovejas de su papá. Entonces me doy cuenta que David no solamente era un hombre que buscaba a Dios, era un muchacho que temía a Dios y buscaba el rostro del Señor, sino que además era un ser humilde. Si tú quieres tener victoria en tus batallas, primero comienza por ganar tu tierra interior, empieza por ganar tu propio corazón, que tu corazón no caiga en soberbia, ni en orgullo, ni en altivez de espíritu, como David nos enseña, sino que David tuvo éxito primeramente por ser un varón humilde. No menospreció el trabajo que Dios le había dado, que era el de cuidar las ovejas de su padre. Número 2, fíjate, verso
Verso número 17 dice: y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. No solamente David era un hombre humilde, además era obediente. Muchos ponen énfasis en que gracias a un gigante llamado Goliat, David fue promocionado y tuvo una gran victoria. Yo te voy a decir algo: para que David conociera a ese gigante llamado Goliat, lo primero que David tuvo que hacer es ser obediente a su padre. David tenía todas las excusas. Los 3 mayores estaban en el frente de batalla. Tenía otros cuantos hermanos para que fueran a hacer ese trabajo. David era el menor, tenía que cuidar las ovejas. ¿Por qué tendría que ir él? Pero él fue obediente y tomó la orden de su padre, tomó los alimentos que su padre le dio para sus hermanos y para el resto del ejército, y fue a donde su padre lo mandó. ¿Se da cuenta? Si David no hubiese obedecido a su padre, nunca se hubiese encontrado con el gigante y nunca hubiese habido una gran victoria. Es más, los filisteos se iban a enseñorear del pueblo de Israel. Pero gracias a la obediencia de David, el pueblo de Dios fue libertado. David fue quien obtuvo aquella gran victoria, y en todas las generaciones, hasta el fin de los días, se hablará de esta gran victoria de David, gracias a la obediencia. Número 3. Vamos a leer algo más. Debemos ser humildes, debemos obedecer, pero también debemos tener discernimiento. Yo debo saber discernir, debo saber escuchar la voz correcta. David sabía obedecer, sabía de humildad, pero sabía escuchar a Dios. Él sabía cuál era la voz de Dios y cuál era la voz del enemigo. Escucha. Es tan importante saber escuchar la voz de Dios y saber discernir cuando es el propio enemigo el que te está hablando, que la historia de la humanidad se divide en eso. O sea, en el Edén, cuando se produce la caída, cuando de vivir una vida gloriosa, una vida placentera, pasan a recibir una tremenda maldición por causa del pecado. ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Qué se produjo ahí? Sencillo, no escucharon a Dios, pero escucharon a una serpiente. El escuchar hace la diferencia entre que tú triunfes o que tú no puedas obtener victoria. Debes discernir a quién estás escuchando. Escucha, el versículo 33 a mí me habla de cómo las huestes del infierno intentan, aún a través de buenas intenciones como tuvo Saúl para con David, hablar en contra del propósito de Dios. No escuches a alguien que habla en contra del propósito de Dios. Verso 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué intentaba hacer el diablo? Intentaba hacerle sentir pequeño e inútil a David y darle mucha importancia a aquel filisteo. Pero David sabía que eso no venía de parte de Dios, y de sus labios comienza a obtener la victoria. Verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba ahí un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Te das cuenta la importancia de la declaración? Pregunto, ¿la humildad sirve?
Por supuesto que en la humildad está una de las claves. ¿Por qué? ¿Dónde aprendió David a pelear contra cualquier clase de enemigo? Cuidando las ovejas de su padre. ¿Te das cuenta? ¿Dónde David va camino hacia su destino? Obedeciendo a su papá, llevándole alimentos a sus hermanos. ¿Dónde David empieza a tener victoria? Cuando el infierno se levanta para hacerle desistir, decirle, tú no estás capacitado porque aquel es un varón de guerra y es gigante y es bueno para el combate. Él ahí obtiene victoria porque desecha las palabras de Saúl y declara lo que él cree. Él se da cuenta que ese filisteo incircunciso no es nadie para provocar al ejército del Dios viviente. Recuérdalo siempre, cuando te quieran apocar porque no tienes título, porque no eres lo que el mundo supone que es un ser exitoso, igual declara con tus labios, soy parte del ejército del Dios viviente. Creen que no soy nada. El enemigo dice que yo no soy nadie. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Decláralo con tus labios. Número 1, número 2, número 3 y por último, número 4. ¿Dónde está la victoria? En tu declaración. Dijimos, vamos repasando. Número 1, sé humilde. Acepta el trabajo. Lo que tengas que hacer es importante, aunque tú no te des cuenta. Número 2, sé obediente. Te van a mandar a hacer algo que muchos dicen es insignificante, pero probablemente en esa obediencia está la clave de la victoria. Número 3, debes discernir. Acostúmbrate a escuchar a Dios. Tienes que saber qué es lo que Dios dice de ti y no importarte tanto lo que las tinieblas digan de ti, lo que este mundo diga de ti, lo que la sociedad diga de ti y aún a veces tu propia familia diga de ti. Acostúmbrate a escuchar la voz de Dios. Número 4, tu declaración. La declaración de fe a los aires abre la puerta a la victoria. Mi victoria, tu victoria está en nuestros labios. David conocía la grandeza de su Dios y lo declaró. Pero también David sabía de que nuestros enemigos son inferiores. Él sabía que ese filisteo incircunciso no era nadie para provocar a los escuadrones del Dios viviente, como había dicho el primer momento en que vio a Goliat provocando al pueblo de Dios. Verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Qué declaración de victoria. Lo que salió de los labios de David fue más poderoso que lo que dijo el filisteo. Así que le damos gracias a Dios. Oro por tu vida, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Oro por la iglesia, oro por cada uno de los que escuchan este audio. Yo declaro, Padre, que hay victoria en la declaración de nuestros labios. Señor, hoy declaramos a las tinieblas, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo conozco que mi Dios es grande, pero también sé que mis enemigos son inferiores, que han sido derrotados en la cruz del Calvario. Yo conozco que Jesucristo ha anulado toda
acta, todo decreto en la cruz, los ha colgado y los ha declarado derrotados. Toda fuerza del infierno, toda acta en contra de mi vida ha sido vencida, ha sido rota, ha sido crucificada, ha quedado en la cruz cualquier declaración en contra de mi vida, y en esta hora yo declaro que estamos en victoria y que el poder de la resurrección actúa y opera hoy en la iglesia y en los hijos del Dios viviente. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Ayúdanos a declarar con nuestros labios lo que es para victoria y lo que es para bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.